Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. El MIBIOT está encargado de las políticas de vivienda y ordenamiento territorial, con autoridad para elaborar los programas de viviendas dignas en territorios ordenados, programas tendientes a disminuir considerablemente el déficit habitacional que garanticen un desarrollo sostenible del país a través de tecnologías de punta y personal altamente motivado y especializado. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se encarga de temas relacionados a la ingeniería y arquitectura, desarrollo social, asentamientos informales, arrendamiento, mejoramiento habitacional, propiedad horizontal, investigación territorial y promoción de la inversión privada. Entre sus programas están el Plan Progreso, el Fondo Solidario de Vivienda, el Programa de Mesura y Legalización y el Fondo de Ahorro Habitacional. Durante el año 2021, la institución contó con un presupuesto modificado de 176.258.480 balboas. En este periodo fiscal, el Ministerio reportó una ejecución presupuestaria de 98%, permitiendo ayudar a miles de familias panameñas en vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Bien, amigos, para este sábado tenemos una entrevista muy interesante entre julio de 2019 y febrero 20, el gobierno panameño comenzó a desarrollar, el gobierno de Benito Cortizo comenzó a desarrollar su programa Uniendo Fuerzas y, hombre, se iba bastante bien hasta que en esa fecha y en marzo comenzó la pandemia. Hombre, han sido 27 meses de pandemia en 36 meses de gobierno, pero el hecho de que existiese la pandemia no significó que el gobierno dejara de lado su propio programa. ¿Qué hemos hecho en ese lapso? ¿Qué se ha hecho en ese lapso? ¿Verdad? ¿Qué se le ha devuelto a esta comunidad después de 10 años de situaciones un poco irregulares? Tenemos con nosotros hoy al ministro de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, a Rogelio Paredes Robles, está con nosotros, y vamos a ver en materia de vivienda, que es uno de los aspectos sociales de la gestión gubernamental, qué es lo que se ha hecho. Ministro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros este sábado. Rindiendo cuentas para este país. Como debe ser. Como debe ser. Quisiéramos conversar con usted precisamente sobre qué es lo que se ha venido haciendo en materia de vivienda en el país en estos últimos meses en medio de esta vorágine que ha sido la pandemia del COVID-19. Claro, Julio. Saludos a ti y a los televidentes y radioescuchas. En efecto, el Ministerio no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia. Claro que la situación se puso un poco difícil cuando los contagios se hicieron más frecuentes y ahí entonces sí nos obligaron a dejar de construir porque estábamos con ese riesgo. Sin embargo, el Ministerio hacía otras actividades y puedo decir que a pesar de la pandemia nosotros pudimos seguir impulsando proyectos importantes como el Fondo Solidario de Vivienda, que es el que otorga 10.000 balboas por cada vivienda cuyo precio de venta no exceda 70.000. Y aunque te parezca mentira, a pesar de esa pandemia y de esas dificultades económicas, como la gente sigue teniendo las necesidades y ya habían ido a los bancos que los habían evaluado, los bancos estaban a la expectativa para saber si el proyecto continuaba o no. Y nosotros decidimos, claro que sí, seguirles dando el respaldo. Y debo decir que el presidente Cortizo a ese programa le puso luz verde. O sea, si había algunas otras cosas que recortar, no. Porque esto produce mano de obra. Claro. Esto genera mano de obra inmediatamente. Y esto se traduce en lo siguiente. El promotor compra la tierra, contrata a la gente, construye la vivienda, viene al ministerio y cuando ya se va a inscribir en el registro público que ha sido previamente evaluado por el banco, nosotros entregamos el recurso, no a él, sino al banco que le dio el financiamiento. ¿Y cómo incide eso en el costo de la vivienda? Bueno, entonces, si esa casa costaba 70, precio de venta, ya el que va a ocupar la casa no paga 70, sino 60. Esos 60 es el tramo que tiene que financiar con el banco, ya lleva como si fuera un abono inicial de $10.000. Entonces su vivienda le va a costar cerca de $200. Pero eso el gobierno tuvo que cubrirlo prácticamente cuando comenzamos las gestiones, porque yo entiendo que el gobierno anterior había dejado de aportar a ese fondo el recurso debido. Así es, cuando llegamos nos encontramos con una deuda de cerca de $20 millones que se le debía a las promotoras, que son los que se habían atrevido, los que habían arriesgado, los que habían apostado. Y resulta que el gobierno saliente dejó la deuda esta de $20 millones.
en 6 meses la pusimos en 0. O sea, nosotros cancelamos todo y continuamos con el programa. Por y eso, la gente comenzó a comprar de una vez. Exactamente, por eso es que el programa se convirtió en un programa, en este momento, del proyecto bandera del ministerio. Porque los promotores tomaron confianza con el ministerio y con el gobierno y la seriedad. Volvieron a creer en Panamá. Volvieron a creer. Y fíjate, más allá de eso, se les debía a los bancos que estaban entregando los intereses preferenciales, 438 millones de dólares que se le debía. Y también... Y todo eso afectó también a la industria de la construcción. Claro, porque si los bancos dicen yo no voy a financiar más porque es que tú no me estás cumpliendo, claro, yo porque tengo que asumir un descuento en el interés del banco si el gobierno no me lo reembolsa. Porque es que así debe ser, el gobierno se lo tiene que reembolsar. Eso es lo que estaba fallando. Lo pusimos en orden, ¿no? Ministro, cómo el gobierno anterior incrementó la deuda pública casi en 15 mil millones de dólares y sin embargo quedaron todos estos bolsones de deudas, ¿verdad?, que afectaban prácticamente a sectores, capas medias, que son las que prácticamente consumen este producto. Y algunas deudas no registradas, que nos las encontramos después. Sorpresa, ¿no? Aquí está debajo de la mesa. Bueno, todo eso se puso en orden. Pero entonces, como tú lo acabas de apuntar, Julio, la gente sigue necesitando la vivienda. ¿O es que tú crees que no se siguen casando o juntando o teniendo hijos? Formando nuevos hogares. O formando nuevos hogares. Lo que pasa es que se meten en la casa de la mamá o de la suegra. Claro. Entonces ya comienzan a vivir en hacinamiento y donde encuentran la oportunidad rápidamente quieren su propia vivienda. Y aquí en Panamá, yo debo decir esto y que quede bien claro, Panamá tiene una posibilidad increíble que no tiene ningún otro país de Centroamérica ni de Suramérica, que es con 2 salarios mínimos, estamos hablando de 600, 700 dólares, uno que trabaja en la Honda y el otro en el machetazo. Ellos califican para una vivienda cuyo precio de su hipoteca no va a superar 200 dólares. O sea, eso tú no lo ves en ningún lugar. Anda a México. A ver si tú no vas con plata vete a Colombia, a ver si no vas con el billete. Bueno, acá... los intereses preferenciales por un lado han ayudado a la clase media y por el otro lado estas viviendas donde el gobierno le pone este apoyo de 10.000 dólares, en otros países tienen otra fórmula. Aquí lo llevamos de esta manera y ha sido un éxito, porque entonces los promotores dicen voy con eso. No tienes idea la cantidad de proyectos nuevos que han entrado al ministerio. El mes pasado fueron 57 nuevos anteproyectos y después se convierten en proyectos de urbanizaciones. No te estoy diciendo de una casa, vivienda, claro. No, te estoy diciendo 100 casas, 200 casas, 250, 57 de esos. Y la mayor parte de ellos, la mayoría, van por el Fondo Solidario de Vivienda, porque saben que entonces el ministerio los ayuda. Es un oxígeno para el promotor, pero les sirve. Fondo Solidario de Vivienda e intereses preferenciales, ¿forman parte de la lista de los subsidios? Bueno, sí. Sí, señor. Digo, sí. y lo cito porque es que yo he visto una ofensiva tremenda en las 2 últimas semanas contra los subsidios. Sí. Pero es que los subsidios están allí para la gente del sector social que tiene sus recursos mínimos. ¿Cierto? Eso es lo que aporta el gobierno. En subsidio estamos ayudando a todos los niveles, porque el tanque de gas va a otro sector, el subsidio del combustible va para otro sector. Allá solamente en lo del tanque de gas que menciona el ministro, si el subsidio del tanque de gas se quitara en estos instantes, ese tanquecito de 25 libras costaría 16.50. Es correcto. ¿Cierto? Es correcto. Bien. Ministro, quiero aprovechar para abordar algunas cosas que están pasando en el país y que, hombre, están ayudando a muchas personas. Hablemos un poquito de Colón, hablemos un poquito de Altos del Lago, hablemos un poquito de las torres que se están entregando allí. ¿Cómo va eso? Primero nos encontramos un proyecto que ya había iniciado de 54 torres. Estaba muy reciente, estaba comenzando, así que prácticamente lo hemos llevado nosotros, ¿no? Pero sí, había sido licitado antes de mi gestión. Y ahí hay 111 millones de dólares que se están invirtiendo en ese proyecto de 54 torres en Alto de los Lagos, fase 2. Y el proyecto va tan bien que de las 54, 53 ya están arriba. ¿Cuántas familias se benefician? 1.620 soluciones habitacionales en esas 54 torres que, como te digo, ya están en la última. Y ese proyecto ha estado contratando cerca de 800 colonenses, la mayor parte colonenses, porque ahora mismo tienen 330
trabajando y 300 son de Colón. 30 vienen... Mano de obra colonense. Colonense. ¿Cierto? Colonense y una gran parte viene de los Lagos 1. Pero es que esto ha sido como un complejo habitacional que además tiene que contar con escuelas, con comercio, claro, con policía, con oficinas de pública. Una pequeña ciudad. Claro. Entonces, la idea era sacar a la gente de las áreas que están muy deterioradas en el casco de Colón y llevarlos entonces a un sector ya para... A una vida decorosa. A una vida decorosa. Sabes que entonces, como el proyecto ha sido tan exitoso, se ha vendido tan bien, se ha construido, debo decir que el promotor, el contratista lo ha hecho a buen ritmo, muy bien. Estamos autorizando 14 torres más en el mismo sector. ¿Cuántas familias más? Son 400 y tantas más, no, un poquito más, creo que son... Más de 400. Más de 420 más o menos, creo que son. Pero eso súmalo a los 1.600, son 2.000 y tantas. ¿Y cómo nos hemos encontrado con la calificación del colonense para adquirir la vivienda? Porque una de las cosas que la gente dice, mira, es que la mayor parte del desempleo está en Colón, 20 o 30 de cada 100 desempleados, 20 o 30 viven en Colón. Y entonces, ¿cómo acceden a estos apartamentos los colonenses? Una de las estrategias que estamos desarrollando es eliminar las casas condenadas. Allí tenemos algunas personas que sí les ofrecemos esta opción para poder demoler. Claro. Si no, entonces tendríamos eso. Hay más de 300 casas condenadas en Colón. Hemos demolido 150. Uf. Y todavía nos quedan muchas más. Pero ahora una ley, acuérdate que hay una ley de patrimonio histórico que a pesar de que se modificó, exacto, a pesar de que se modificó, hay temas, hay lugares que no podemos tocar. Eso es parte de la historia y ya sabemos, pero son casas muy viejas. Claro. Entonces, claro, una parte de ellos van hacia allá. El resto de lo que queremos que ocupen esas viviendas, Julio, yo sí quisiera que podamos hacer un filtro, que por lo menos sepamos que el que va para allá no es un extranjero que de mal vivir, que de repente se encontró alguien que le dio un apartamento. Eso no puede ser así. Claro. Tú necesitas manejarte y vivir de manera decorosa, sin el riesgo y el sobresalto de que si va a haber un tiroteo, una balacera por aquí, por allá. Claro. Entonces sí es bueno que nosotros podamos filtrar eso. Y ya tenemos a Migración y a la Seguridad y el Ministerio a través de Desarrollo Social que está haciendo todo este screening, ¿no? Claro. En la administración pasada, ya para el final de la administración pasada, prácticamente ofrecieron llaves de apartamentos, digamos que de manera antojadiza, tratando de buscar simpatías. De captar el voto. Sí, de captar el voto. Entonces, y eso genera después un problema. Generó el proyecto en parte, ¿no? Oye, porque nos encontramos con gente que tenía una tienda en un apartamento, estaba vendiendo cerveza. Entonces, ¿qué necesidad tenía él de una solución habitacional? Claro. Y te digo cerveza para no decirte otra cosa. Bueno, y así entonces esas cosas nosotros las tenemos que toco estos temas con usted, ministro, porque estas cosas que usted está diciendo prácticamente no se conocen en la sociedad panameña. Mucha gente dice, no, el problema es que este gobierno no ha hecho nada, pero ahí están y casualmente me he enterado de que en Coclé también tienen ustedes un proyecto, 19 de octubre, creo que es el que le llaman. ¿Ese cómo va? A punto de entregarlo. Yo creo que lo vamos a entregar el 19 de octubre, el día de la fecha. Asimismo es el nombre de la comunidad de La Barriada. Ese también fue un proyecto de continuidad. Debo decir que venía también de la administración pasada. Fue de las cosas que dejaron sin terminar. Que dejaron sin terminar, que la hemos retomado, pero es que también había proyectos de esa naturaleza que, como en Bocas, construían las viviendas o se hacía el proyecto de toda la urbanización sin una planta de tratamiento de agua servida. ¿A quién se le ocurre hacer un proyecto habitacional si no tienes una planta de tratamiento de aguas residuales? Bueno, entonces hemos tenido nosotros que tomarlo y agregarle entonces la planta para que ese proyecto se pueda entregar. Para que eso sea funcional, imagínese. Y como ese, hay otros que también venían en esas condiciones. Bueno, ¿cuántas unidades de vivienda son allí? Allí son cerca de 200, creo que son 200 y tantos en ese proyecto.
Pero, ¿para qué área exactamente de Coclé queda esta? Agua Dulce. En Agua Dulce. Sí, Okay, sí. okay. Hemos entregado también allá en esa área uno que se llama Playón, el Playón, que ya fue entregado, bastante bien concebido ese proyecto. Y bueno, yo no he recibido quejas de él, pero todo está en la inspección y en el seguimiento, ¿no?, que se le dé. Bueno, al final nosotros vamos a salir bien con este proyecto porque hemos estado muy encima y yo creo que lo que le hace falta es muy poco. Allá teníamos uno en Barú que se licitó sin luz eléctrica. O sea, tú pones las casas esas que eran de techo de esperanza, las pones juntas, pero no consideraron entonces el tema de... No, las guarichas podían... Entonces para esta época, las guarichas. Nos tocó pagar $13,000 adicionales para que pudieran entonces colocar la postería que hacía falta y entonces pues darle luz eléctrica. Todas estas cosas que la gente no conoce, claro. Julio, nosotros nos las hemos encontrado porque nos han dejado un plato de macarrones que lo hemos estado desenredando. Pero te quiero hablar de otro proyecto allá en Cartí. Eso es para el grupo indígena de Cunayala. No ha habido otro proyecto que yo recuerde que se haya hecho para los sectores de la comarca Cuna. Este es el primero. Este está en Cartí, pero resulta que estos son 300 casas. Al lado, ¿esas son las que van a entregar en diciembre? Sí. Okay. Al lado de esas 300 casas hay una escuela ya terminada, o sea que ahí lleva una ventaja. Todo esto está en tierra firme, porque en la isla que está al frente, que se llama Cartí Subdup, en las condiciones estas que hablábamos antes de cambio climático, han hecho que el agua ha ido subiendo. El agua viene subiendo y se les mete a la isla. Y ya, esto no es que si el río se creció y bajó, ya no es que es el mar. Ahí. Cuando el mar dice voy para adentro, ya entonces coge susto. A recuperar lo que antes era de él. A recuperar lo que antes era de ellos. Entonces, esta gente se deben mover hacia tierra firme. Ese es un proyecto muy bonito, pero ahí tuvimos entonces que trabajar con diferentes materiales. Ahí, como la corrosión del salitre del mar, de estar tan cerca. Entonces, bueno, primero las viviendas son construidas con PVC, con un material. El techo es de PVC en vez de ponerle zinc, para que entonces no tengamos el problema pronto de que un par de meses ya todo está todo oxidado. Entonces este es un techo que además es medio aislante y es un poquito más caro, pero se hace con PVC con apariencia teja, ¿no? Y eso entonces te va dando la durabilidad. Mira la particularidad que no pasa en otras comunidades. En este caso, ellos como son cunas, ellos tú sabes que se reúnen con mucha frecuencia, se organizan. Sí, entonces, sí. Y le hemos, en el proyecto, ahí separado un espacio que se llama la Casa de la Chicha. Acuérdate que la Revolución Tule, ellos todos los años hacen su fiesta y matican ahí la... Su cultura se ha respetado. Su cultura se respeta. Claro. Ellos producen esa chicha masticada y toda la cosa y la fermentan, bueno, pero de eso sale una fiesta. ¿Cómo no? ¿Usted ha estado en una de esas fiestas? Yo he estado y he tomado la chicha esa, sí. La chicha. La mastican, la tiran ahí, escupen. Sí. Y después se fermenta. Yo la he tenido que... Sí, yo la he probado. Eso lo fortalece a uno, ministro. Y después te dan un tabaco también, porque es que entre el humo, el tabaco y la chicha, eso te vuelve loco. ¿Sí? Pero ellos hacen... Y le tenemos la Casa de la Chicha. Claro, claro. Igual que ellos se reúnen muchas veces en comunidad y necesitan una casa comunal. Claro. Esas cosas no están en otros proyectos. Okay. Pero te das cuenta que nos hemos venido adaptando a las circunstancias. Eso lo está haciendo esta administración. Ministro, aparte de la pandemia, porque yo no sé la verdad cómo el gobierno ha logrado desarrollar tanta cosa con una coyuntura internacional como la que tenemos, con un problema de pandemia. Y para terminar con unos huracanes, yo entiendo que también para Chiriquí hemos tenido que rescatar a la gente de Iota, que fue afectada por el ETA y por el huracán Iota. Claro, nos encontramos con la dificultad de 2 huracanes seguidos, ETA e Iota, y eso trajo como consecuencia que hemos tenido que mudar parte de la población de Bambito hacia un lugar, 8 hectáreas que compramos con el propósito de construirles ahí una nueva urbanización. ¿Cuántas unidades?
116. Okay. Y ya estamos construyendo. Sí tuvimos un retraso porque primero conseguimos unas 8 hectáreas que de alguna manera u otra pegaron una esquina, la arropaba un límite de protección del parque. Es un parque de... es un área protegida del volcán Barú. Claro. Entonces tocaba una esquina y eso generó un problema con los ambientalistas. Y como tampoco estábamos para forzar las cosas, aunque dicen que si tú afectas esta esquina, bueno, entonces tú al parque le agregas la misma cantidad, se le agrega el otro extremo y ya tienes la cantidad de hectáreas que dice la norma. Pero como de todos modos es una situación incómoda, decidimos mejor ponerle cruz a eso y nos fuimos un poquito más allá y conseguimos otras 8 hectáreas, yo creo que muy bien ubicadas. ¿En qué sector exactamente? Paso Ancho se llama. Paso Ancho. Al frente están unos frigoríficos del MIDA. El lugar es bien bonito y tiene mucho frente. El proyecto va a quedar bonito. Ellos de verdad van a pasar a una mejor condición. Y bueno, eso es parte de lo que el presidente prometió también cuando asistió allá y vio las inundaciones como estaban. En tierras bajas también tuvimos inundaciones. Hemos construido una cantidad plural de viviendas partiendo de 4 pies de altura, porque allá lo que pasaba era que el río se crecía y se sigue creciendo. Entonces, como ya hay una situación climática que es recurrente, que es que el río sigue creciendo y se sigue subiendo y se sigue, entonces nosotros decidimos, claro, reponer las viviendas, pero esta vez con la previsión de que todas ellas tienen 4 pies de altura y de ahí nace el piso de la casa, ¿no? Eso es para ser resiliente. Claro. con lo que ha pasado. Claro. Entonces, bueno, nos han llevado las circunstancias a actuar. Ministro, casas para Gunayala, para la gente de Agua Dulce, para la gente de Chiriquí, ¿y los barrios de la capital qué? Oye, hay un programa que se llama Recuperando mi Barrio, donde estamos poniendo a trabajar a la gente del mismo barrio. Comenzó en El Chorrillo, hemos pasado a San Miguelito, estamos pasando... O sea, la gente del mismo barrio es la mano de obra. Es la mano de obra, ¿no? Sí, nosotros estamos contratando gente del mismo lugar. Ese es el programa, obliga al contratista a contratar gente. ¿En cuántos lugares estamos en estos instantes? Yo diría, te puedo decir que te los enumero, así por ejemplo. La ciudad capital tiene varios proyectos, los Libertadores, para el área de San Miguelito hay varios, allá en Curundú, Caledonia, Chorrillo, nos estamos yendo a Colón, Río Alejandro, La Feria, todo esto en el área de Colón, básicamente Panamá, San Miguelito y Colón. Son las áreas donde sabemos que hay edificios que son del banco hipotecario y estos edificios que no se le dio mantenimiento por muchos años, ahora estamos haciendo que los moradores participen en pintura, en cambios en remoción de la cubierta de techo para reemplazarla por una cubierta de techo nueva, la estamos poniendo con PVC también. Correcto. En otros casos hacemos la impermeabilización de losas, en otros casos es la parte eléctrica, en muchos casos hay que también cambiar techos de aleros, aleros de balcones, en otros casos entra la parte sanitaria. Y ahora le estamos agregando el tema del entorno, no solamente la vivienda, el edificio que se reforma, si pasa ahora por El Chorrillo ya vas a ver cómo eso se transformó y los colores y tal. Los colores los escogen ellos mismos, claro. Se reúnen y deciden no solamente qué les gusta, sino que el programa obliga al contratista, en este caso, a que no solamente los contrate, sino que los capacite para el futuro, para que ellos puedan... ¿Tiene el programa algún mecanismo de seguimiento? Lo digo porque creo que entre 2004 y 2009, también en aquel momento creo que la ministra era Balbina Herrera, y se hicieron algunas remodelaciones, algunas cosas aquí en San Miguel, etcétera, etcétera, pero con el tiempo eso como que ya en los gobiernos posteriores no le dieron el mantenimiento debido, como que volvieron a deteriorarse. En este caso, ¿le estamos dando algún tipo de seguimiento a esto? Estamos intentando que los proyectos nuevos se conviertan en PH. Si se convierten en PH,
Ellos son los dueños de su proyecto, no tienen que esperar que venga el ministerio ni el banco hipotecario a pintárselo o arreglárselo porque ellos se ponen de acuerdo, tienen su cuota. Los nuevos edificios que entregamos al lado de la Escuela República de Venezuela los estamos convirtiendo en PH. Esos están ahí, son 8 torres que se están recién. Eso es en la Justo Arosemena, sí, donde quedaba el edificio del IFE antes, ¿no? Allí mismo, allí construimos 6 torres. Y la gente está feliz, pero es que cada torre ha generado su propia directiva, que es lo que corresponde, que es lo que tú estás diciendo. Claro. Y si son una especie de condómines, todos son copropietarios, todos tienen el mismo derecho y la misma necesidad. Y la misma responsabilidad. Y la misma responsabilidad, y el parquecito ahí, que hay que mantenerlo, que hay que cuidarlo. Es de ellos. Es de ellos. Lo que pasa, Julio, es que cuando la gente se acostumbra a que ahí está el parque, pero que venga el representante a limpiarlo, o que venga el candidato... Una especie de paternalismo nocivo. Es que no... Tú no puedes esperar que te venga a limpiar. Claro. Al frente de tu casa. Es tu eso casa. Te iba a decir yo. Al frente de tu casa, ¿por qué no deja que te lo venga a limpiar el representante? ¿Por qué no porque lo limpias tú? Porque la acera, porque esa es tu casa. Así es. Entonces lo mismo pasa en un edificio donde precisamente pues tú vives en comunidad, tú tienes un parque que tú no quieres que se te llene de hierba. Claro. Pero hay que entrar en esa mentalidad, Julio. Claro. La gente tiene que entender que tiene que aportar. Que tiene que aportar. Que no es todo de allá para acá, también es de aquí para allá. Ahora te voy a hablar de un programa donde la gente aporta. Nosotros estamos haciendo también, estamos licitando casas que se llaman Plan Progreso. Progreso significa programa de gradualidad social. Y en este caso hablamos de viviendas de crecimiento progresivo controlado. Significa, yo te doy una parte de la casa, hasta el 60% de la casa, pero tú haces el crecimiento de ella de manera controlada con la supervisión nuestra. Y yo parto por 47 metros cuadrados que yo te entrego, pero tú puedes crecer hasta 67. Y tú puedes partir de una recámara que yo te entrego con todo el área común, después el área de uso múltiple, con sala, comedor, cocina, tal, y te doy una recámara, pero tú le pones las otras 2. Y para poner las otras 2, nada más que hay que cerrar porque el techo ya está. Pero que la gente haga algo. Claro. Bueno, ese es el programa de gradualidad que se llama Plan Progreso. Y ahora, esto es primicia, estamos entrando con un programa súper básico, con lo más básico que hay, que estamos diseñando, esto lo hicimos hace poquito, una solución habitacional, digamos que la mitad, podría ser la mitad de una casita básica. Un espacio de 3 metros por 6. 3 por 6 cerrado te da 18 metros cuadrados, con un agua de un solo lado, con puerta, ventana, una cometida de entrada, un panel eléctrico, unas 2 rosetas para el cielo raso, para el techo, para luces, toma corriente en las paredes, ventanas. Bueno, eso es como si fuera la mitad de la casa, ¿no? Con una sola agua. ¿Qué hacemos con eso? Si tenemos una casita aquí de madera, de esas que ya tienen en esos lugares de invasión de hace muchos años, ya esa tierra... Esas casas son para resolver el problema de los asentamientos. Exactamente. Al estrato más digamos... De menos ingresos. De menos ingresos, el más desprotegido. Correcto. Entonces yo cojo esta estructura, que es un cuarto cerrado grande, y se lo pego, se lo adoso, lo voy a pegar a la casa que ellos tienen de madera. ¿Cómo accede la gente a esto? Bueno, como el programa es nuevo, yo estoy haciendo primero un plan piloto, ya lo ofrecimos, ya lo explicamos en el sistema de integración centroamericana, que Panamá tiene la presidencia pro tempore, y lo explicamos y les encantó, y ahora me han invitado a Washington para que yo en septiembre les explique y podamos compartir eso, igual en el Foro Mundial de Urbanismo que se celebra en Polonia este fin de semana. Yo no voy, pero estamos mandando todo el material, porque les ha interesado al BID.